2. Sense tu, tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai. I efectivament, tal com us he promès, aquí la tenim, Ana Pastor. Muy buenas noches, buena nit. Bona aquí nit. estamos, acostado, pero aquí estamos. Sí, acostado, però nos hace mucha ilusión, ens fa moltíssima il·lusió tenir a l'Anna Pastor, ja sabeu, l'original, l'autèntica, la inimitable, i la tan comentada i polèmica Ana Pastor. Bah, no es para tanto, no es para tanto. Tú también tienes lo tuyo, ¿eh? No, pero usted tiene una proyección, lo mío es modesto. Estamos en provincias. Sí, modesto, como en dicen en el provincias. Así es como kilómetro como se construye, ¿eh? Desde ahí, no desde el otro lado. Sí, me pilla un poco ya en una edad un poco demasiado adolescente, a mi edad, però en fi. Preadolescente. Bé, Ana Pastor, ja ho sabeu, una criatura que ha sigut últimament una altra vegada notícia perquè s'ha vist obligada, naturalment, a abandonar Televisió Espanyola, però vayamos por partes, vayamos por partes. Según el currículum, Ana Pastor, usted empieza trabajando en los brazos de Iñaki Gabilondo en la SER. Exacto, en los brazos de Iñaki, yo creo que es uno de los grandes maestros del periodismo y yo tuve la suerte de tenerlo tan cerca como que era mi jefe durante mucho tiempo en la cadena SER. Programa de las mañanas. Eso es, en el Hoy por Hoy. El Hoy por Hoy, Iñaki Gabilondo, aquellos años maravillosos en que incluso los profesionales que trabajaban en Prisa, no solamente la empresa Prisa, creían que la panacea era el periodismo de empresa, ¿verdad? Bueno, a mí me gusta mucho defender a la empresa en la que trabajo. Creo que se ha visto... periodismo solo periodismo de empresa. De empresa, bueno. Que Sí, luego ya vi que tuviste de panacea nada. Sí, bueno, digamos que están sufriendo. Sí. Y a mí me hace sufrir que sufran los compañeros con los que todavía tengo muy buena relación, sobre todo de la cadena SER, no quizá del resto del grupo. Sufren de la SER y de todas partes. Sí, no, lo digo por la vinculación que yo he tenido con ellos, pero vi que tuviste aquí un debate con Iñaki sobre Prisa, sobre su posición con Prisa, vi que también le sacaste ese tema. Y sobre todo el concepto, ¿no? Él me hablaba de la gran orquesta y yo le hablaba del solo de saxofón. Bueno, yo también lo viví como una gran orquesta, Ferran. Yo no lo viví como lo que ahora se está viendo, quizá, ¿no? Yo tuve la suerte de estar, como tú recordabas, en una época en la que Prisa brillaba mucho, especialmente la SER, que era lo que yo conocía, ¿no? De allí salieron muchos periodistas que hoy están en muchos lugares trabajando y desgraciadamente ahora salen por otros motivos, ¿no? Y esto es lo que te decía que a mí me hace sufrir, ver cómo está la profesión, no solo ahí, sino en muchos otros sitios, ¿no? Bien, usted después de un periodo de formación apasionante al lado de Gabilondo, la gran orquesta, periodismo de empresa, usted, bueno, tuvo también un programa que se llamaba, creo, Punto de Fuga. Sí, ¿verdad? De madrugada, eso es, con pero temas usted, sociales, África, etcétera, etcétera. En el 2006 aterriza en televisión española. Eso es, 59 segundos. 59 segundos. Acababa de marchar Mamen Mendizábal, eso es, porque se acababa de conformar el imperio Mediapro, Roures... Llamado La Sexta, sin llamado más. La Sexta, ¿verdad? Y usted aterriza en 59 segundos, un programa de debate, sí, ¿verdad? Con aquella peculiaridad del micrófono, que yo creo que en muchos lugares se echa de menos ese formato porque realmente evitaba los monólogos a los que estamos acostumbrados, sí. No solo los políticos, también los periodistas, pero era muy bueno. Que el ¿no? que hablaba iba siguiendo... Iba detrás ¿verdad? del micrófono, Detrás incluso del a veces micrófono. cogía el de al lado El para de que no al le lado quitaran para la palabra. intentar. Sí, sí. Bien. Usted allí hacía las labores de moderadora. Eso es. Bien, se dijo en aquella época, hombre, Mamen Mendizábal, Ana Pastor, aquí en realidad buscan una chica mona, tipo florero, ¿verdad? Porque no hay nada que moderar, porque el que modera es el realizador que baja el micro y ya se queda uno sin... No, yo creo que el tiempo demostró que no es así, pero no en el caso de Mamen Mendizábal, Ana Pastor y muchas otras más mujeres en el periodismo. Yo creo que eso es un tópico que puede ser aplicable a todo, al género, a la edad y a muchas otras razones, ¿no? Había que moderar una mesa, había entrevistas. En la época en la que yo me incorporé, una de las cosas que Fran Llorente me permitió hacer fue sacar de la mesa las entrevistas y hacerlas en un sillón, como estamos ahora tú y yo. Y pude crecer también como periodista, midiendo hasta dónde podía llegar y hasta dónde no, ¿no? Bueno, yo creo que es mentira. Mamen Mendizábal es una grandísima periodista, que es muy guapa, sí, no tiene que pedir perdón. Es muy guapa, ¿verdad?
no tiene que pedir perdón por serlo. Y es una buena periodista. Y ya está. Luego se producen Señora Pastor, incidentes. era solamente Luego hay incidentes para que dentro de nuestra entrevista no me digan luego los Alfombra, críticos, ¿no? que le he hecho un masaje. Un masaje total, tailandés, hawaiano, como sea, porque la admiramos Pero mucho. me han dicho que solamente le das caña a los que se han portado mal. Yo no tengo conciencia de haberme portado mal, pero he visto que con otros también eres duro y no se han portado mal. O sea Era que... intentar desmarcarme un poco del masaje, porque efectivamente usted ha demostrado que de señora Florero nada, que sí que es verdad que en 59 segundos venía todo bastante marcado al margen de la entrevista. No, pero se producen luego momentos como el de Isabel San Sebastián y José Mari Calleja con el tema de ETA, que es uno de los vídeos que la gente en YouTube ha visto luego mucho más. Ella se levantó porque se sintió agredida por un comentario que hizo Calleja. ¿Qué me dice? A cuenta, sí, es uno de los momentos, digamos, desagradables quizá, pero ahí el micrófono da igual, tienes que poder manejar la situación, seguir adelante con el programa y hacer el de la semana siguiente a pesar de lo que digan. Isabel incluso. San Sebastián dice con Calleja, Sí. y también quizá con Sopena algún día. Bueno, debates intensos hay Cuando siempre, se ¿no? metió sin nombrarla, con Margarita, la esposa de Sopena. No recuerdo si fue en mi etapa, pero la ventaja que tenía también 59 segundos, al margen de que hubiera algún momento puntual como este que estábamos recordando, es que se refleja un poco cómo debatimos todos, ¿no? De manera muy, muy apasionada, ¿no? Y al final, pues siempre desde el respeto, nunca se cruzaron esas líneas. Yo creo que al final refleja eso, cómo somos, ¿no? Vídeos a petición de la entrevistada. ¿Ah, sí? Quería Calleja, quería Sopena, quería Isabel San Sebastián. Bueno, Anda, vamos a van. verlo. Adelante, Isabel. El Gobierno mintió cuando dijo primero la paz y luego la política. El Gobierno mintió cuando dijo que no se había reunido con ETA. Y yo no miento. Aquí, para mentiras, las de una tertuliana que tú conoces muy bien, que dijo que FAES financiaba a Ciudadanos para Cataluña y todavía está por demostrarlo, Bueno, Isabel, es ¿verdad? otro debate. No creí nunca que llegaras a ese tipo de vileza personal. Isabel. Aquí la única que miente eres tú. Hablando de Falsaria. Lo José Mari, repito, José Mari, eres una vil José Mari. tertuliana sacando el tema que has sacado, porque yo no voy a Enric, por defenderlo favor. aunque se trate de mi mujer. Yo simplemente quiero decir que en esta mesa hay 4 periodistas que defienden con vehemencia al Gobierno, aunque haya 2 que le critiquemos un poco, no pasa nada. Aunque haya 2 que le critiquemos un poco, no pasa nada. A la extrema derecha golpista. Defendías lo contrario de lo que defiendes ahora. Perdonar, Calleja, por respeto a nuestra audiencia, os pido que no entréis en descalificaciones pues oye, personales. perdona, Ana, o le dices que retire esa afirmación o me acabo levanto de y me voy. decir que os pida... No admito que dejas nadie me diga que he engordado a Isabel, ETA. Me bien, levanto si y José me Mari voy. quiere hacer la rectificación, adelante. Isabel. Vamos a ver, no se te escucha, te puedes sentar... Isabel, por favor, puedes sentarte. Si os parece... Vaya tensión. Naturalmente, después de esto, supongo que sería usted y todo el equipo felicitados por parte del director. No, yo creo que es un momento, antes lo he definido y es desagradable. Es verdad que cada uno mantiene las posiciones de yo no dije eso, Isabel mantiene que sí, pero lo grande, y yo creo que es muy bueno destacarlo, sobre todo en un momento como este, es que a la semana siguiente todos los tertulianos de la mesa, a petición mía, expresaron su opinión sobre lo ocurrido. Había gente de la COPE, del diario El Mundo, que defendía a Isabel, otra gente defendía a Calleja, otra gente no se mojó. Cada uno hizo lo que quiso y pudo expresar su opinión libremente. Esa es la televisión pública en la que yo creo, en la que suceden estas cosas que te pueden no gustar, porque efectivamente pues, el resto del equipo sufríamos con lo que estaba pasando, pero se da, por supuesto, la libertad a cualquiera a opinar, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante destacarlo. También Fran Llorente no llamó y dijo, no habléis de este tema, no, por Dios, no. Dijo, oye, si sale el tema, libertad absoluta, ¿no? Como siempre ha hecho. Admirada señora Pastor, no nos la cojamos con papel de fumar. El periodista que trabaja en prensa, incluso los que trabajan en radio, en el momento en que somos sumergidos en el mundo de la televisión, las cámaras, los focos, entramos en una impostación aunque intentemos refrenarla. Estos sucesos con la señora Isabel San Sebastián
desde un punto de vista de negocio televisivo, incluso en una televisión pública, son impagables. No es verdad. Sí, No. ese ¿Sabe por negocio qué? va así. Porque no daba Porque interesan. no daba audiencia. No, el programa mucha audiencia no tenía. No, Ferran, tenía mucha audiencia. Hubo épocas que más y hubo épocas que menos. Pero lo que digo es que este tipo de hechos, a diferencia del tópico, que la gente cree que funciona más, no es verdad, porque lo que la gente espera es un debate constructivo. Entonces, evidentemente, si no da más audiencia, no los íbamos a buscar nosotros. No es verdad. Cuando había un momento con esta tensión, no era el pico de la noche. No es verdad. Y además se puede ver. Que luego en YouTube haya sido un vídeo de donde lo habéis sacado que se ha podido seguir, vale, pero no es verdad. La gente espera... Nosotros no sacamos nunca nada de YouTube. Perdón, es del Archivo de Televisión Española. No, señora, es de nuestro archivo. Ah, no sabía. Claro. ¿Se emitió? Perdone, No, porque esos son son imágenes... imágenes... ¿Sabe lo que es el derecho No, de cita? Pero no, sí, para este caso sí. Claro. Pero Televisión son Española imágenes no que tiene están que... en el éter, que Televisión Española ya ha rentabilizado. A ver si le van a llamar de Televisión Española esta noche a pedirle... Que llamen y les haremos un pleito. No creo. No, bueno, estos nuevos que hay ahora quizás sí, en la época de Frank Llorente yo sí pensé que no que se paguen los derechos, sino que se solicita, ya está la emisión, No, sin es más. el derecho de cita, es como que usted hace un libro y cita a fulano de tal libro, dice tal cosa. Lo que no se pueden hacer es 20 hojas de cita, en el mismo libro, pero un párrafo, como sacamos nosotros, 50 segundos, sí. Bien. Bueno, volviendo a eso, no es una cuestión de rentabilidad ni de audiencia. Es una cuestión de que eso sucede y punto, y se acabó. La semana siguiente no dijimos, vamos a montar un número que la semana pasada fue muy bien. No es verdad. No, pero se premia a Isabel San Sebastián por haber dado este repunte. ¿Quién la premia? En general. Ella no se fue del plató y yo puedo hablar solo de lo que conozco. Ya me imagino que no se fue encantada y feliz. Ya me lo imagino. De la misma manera que José Mari tampoco, ni los que estábamos allí. Yo no creo que son situaciones que beneficien a nadie, este tipo de... Había público, ¿verdad? Sí, entonces se hacía, no sé si recuerdas, en la universidad, en la Facultad de Derecho. Producía Globomedia. Sí, durante un tiempo producía Globomedia y durante otra época que yo estuve, un año, lo hacía Televisión Española. Sí. Público, enfrentamientos, es un poco un planteamiento, o de alguna manera podría parecer los planteamientos típicos de los debates en las televisiones berlusconianas, como Telecinco y demás, en donde, y sobre todo público, para que la público grite o pero de aplauda. Verdad que, fue un hecho excepcional. Lo que no entiendo muy bien es lo de hilarlo con Globomedia, da igual quién lo hacía. Había público en ese momento, había público. Pero había público de la misma manera que aquí ha habido público. Sí. Y no se les selecciona para que hagan nada, ¿no? No. Pues lo mismo. Por ahora no. La regidora que cita nunca ha levantado diciendo aplaudan o no aplaudan. Ferran, allí tampoco ocurría. Hace unos días en Univisión, en una de las cadenas norteamericanas de habla hispana, no sé si viste que estuvieron Obama y Romney, sí. Hubo problemas porque hubo quejas de uno de los partidos porque el público hacía muestras de apoyo, ¿no?, con uno de los candidatos. Es que esto puede suceder, es que la gente se expresa libremente también, ¿no? Esto no ocurría nunca, esto que hemos visto. No ocurría el pico de tensión ni tampoco la respuesta del público. Digamos, porque dentro del barullo probablemente la gente que está en casa no ha acabado de entender por qué se peleaban. Se peleaba Isabel San Sebastián con Sopena porque había citado a su mujer. Una periodista, además sin nombrarla, y el otro le dice, eres una vil, esto es una vileza, estás citando a mi mujer sin nombrarla, tal, y con Calleja, porque Calleja le decía que su actitud estaba engordando a la banda ETA. Cosa que Calleja después negó, incluso hubo un pleito por medio. Pero fíjate que yo de lo primero de Sopena... Pero fíjese que he tenido que explicarlo, porque no queda... Claro, no, cuando en el lío tantos, y además no hay micrófono. En el momento en el que Isabel se levanta no hay micrófono, pero en el caso de Enric Sopena, que me preguntabas al empezar, yo no lo recordaba, debe ser que trato de quitarme algunas cosas de la memoria, pero no recordaba haber estado presente y efectivamente se oye también, ¿no? Descalificaciones personales, no, qué pobres argumentos hay para hacer eso, ¿no? El momento que sí debe recordar es ese instante, que me parece que es la segunda vez que yo he visto en televisión a lo largo de los últimos 25 años. Solo los he visto 2 veces juntos en un plató. Ah, sí. Una vez fue con Balbín, en La Clave, y la otra vez fue con usted, 59 segundos. ¿De quién estoy hablando? De Fraga y de Carrillo. De Fraga y de Carrillo. Los dos han fallecido este año. Fue espectacular. Fue espectacular. Están en una edad que ya no están para coger aquello de Johnny cogió su fusil. No, pero fue
muy intenso el debate. Sí. Lo grabamos por la mañana porque para ellos era más fácil más por cómodo, todo, claro. que a las 12 de la noche y además era la semana de la Constitución, que había puente. Y yo tenía cierto miedo a que o no se les entendiera bien, o efectivamente, claro, lo que estabas recordando, ¿no? A esas edades quizá era muy largo el programa y tal. Bueno, tuvieron una energía los dos, incluso hubo un momento que hasta ese momento no se había producido tampoco, un instante en el que sale el tema de la memoria histórica. Ese es el tema, la memoria histórica. Y sale Paracuellos. ¿Cómo que sale? Y se lo lía saca con Paracuellos. Fraga, lo saca Fraga, lo desliza, diciéndole, hombre, don Santiago, Si quiere. ahora te lo pongo. La verdad es que es Al moment, una Fraga, maravilla. Carrillo, Vamos a ver. dos, diguem, personatges històrics. Són aquests que van fer amb el Suárez, amb el Felipe González, van fer aquella pamema que se'n va dir el café para todos. Ells van participar d'això y de aquellas lluvias ahora vienen estos lodos, ¿verdad? Aquella pamema de desnaturalizar Cataluña, País Vasco y Galicia y darles autonomía hasta Murcia región, que no la habían pedido nunca. Yo creo que ahora quizá es más fácil hacer esa crítica. Hace 20 o 30 años, Bueno, no sé si es bueno. ventajista. Bueno, la verdad és que és esta. Bé, al moment del Fraga, del Carrillo, parlen de la memòria històrica. El Garzón encara era jutge, no l'havien apartat de la carrera judicial els talibans que el van apartar, i ella planteja el tema, les fosses comuns. Endavant. Comienza a esta hora una edición especial de 59 segundos porque hoy también vamos a celebrar la democracia, vamos a celebrar que la Constitución cumple 30 años. Tenemos la oportunidad esta noche de tener a dos personas que han vivido muchos años la política española y me gustaría saber si están de acuerdo con ese debate que existe sobre si se van a reabrir heridas o no durante este proceso de memoria histórica que algunos han Creo puesto en que marcha. sería un grave error. ¿No le parece que debiera... No me es el parece. momento? ¿Y cuándo habría que hacerlo? Nunca. Señor Carrillo, imagino que no está de acuerdo a lo mejor en parte en lo que dice el señor Fraga. Evidentemente no estoy de acuerdo. Las familias de la gente que está en esas fosas tienen derecho, y yo diría incluso moralmente el deber, de dar sepultura a los que están enterrados ahí. Señor Fraga. No, No sé si tengo quiere nada que añadir decir, algo a esta mantengo lo que dije petición. antes. No es bueno volver sobre esos temas, porque ¿para qué vamos a hablar de Paracuellos y de otros sitios, querido don Santiago? Porque claro, ahí ¿De las dos... qué hablamos? ¿Para qué vamos a hablar de Paracuellos, don Lanzó Santiago? el guante y él lo recogió, ¿eh? Lanzó el guante. La verdad es que para mí fue un día muy importante, lo he recordado mucho estas semanas con el tema de Eso era diciembre del 2008. Eso es. Yo nací en el 77. Soy de una generación que ha nacido con la democracia. Muy reciente, pero en democracia, ¿no? Y a mí me gusta mucho reflexionar sobre lo diferente que es nacer, obviamente, cuando ya está todo más o menos establecido, con defectos y con cosas que mejorar, y los que han nacido mucho antes, ¿no? Yo creo que nuestra generación no es muy consciente de todo lo que se ha conseguido para tener lo que tenemos, ¿no? Y especialmente, quizá los que nos dedicamos al periodismo un poco más, pero somos, yo creo, demasiado jóvenes para saber que ha costado mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, estar ahí sentada casi como una niña con estos dos señores era un momento espectacular. I la niña, és a dir, aquesta criatura sensacional, després del pas per 59 segons, ja aterra a Los Desayunos de Televisión Espanyola. I aquí ja eclosiona aquesta Ana Pastor, que ens té a tot l'equip de Telemonegal i a moltíssima altra gent molt subjugats, i ara empezamos ya el masaje en serio. A veure, ella és una senyora que practica les entrevistes, ara la veureu, a més amb una virtut rara, que es la repregunta. Normalmente el entrevistador al uso tiene un guión, lo sigue y quan l'entrevistador o quan l'entrevistat està contestant, l'entrevistador ja està llegint la següent pregunta per fer-la. De manera que no escolta, normalment, no? Ella té l'art de la repregunta, que es sensacional. Usted sale, además, a la escena mundial, pero absolutamente mundial, planetaria, mundo mundial. A la última que dijo planetaria le liaron una buena, ¿eh? Cuando
coge un avión, se marcha a Teherán, Irán, y entrevista a Ahmadinejad. Aquello dio la vuelta al mundo, y no exagero. Endavant. Me ha dicho que lleva muchos años en Irán habiendo elecciones libres. Déjeme que le pregunte por la oposición. Me gusta que yo le conteste según usted quiera. Usted quiere imponerme su opinión. Claro que yo no voy a aceptarlo. Pero yo le insisto, los medios de todo el mundo hablan de lo que está pasando aquí con la oposición y me gustaría, y le voy a dejar responder, que me diga qué ha ocurrido con Musavi y con Karoubi. Pero tiene que saberlo usted. ¿Es usted abogada de ellos? ¿No hay oposición en España? Sí, pero no. Pero no están presos. En Europa existe el Parlamento Europeo y ha sido especialmente duro con dos asuntos relacionados con el pueblo iraní, con las ejecuciones a homosexuales y también con la lapidación. Ya sabe que en Europa llama mucho la atención que todavía exista una pena tan dura y tan terrible para mujeres, pero también para hombres. ¿De dónde ha traído sus facultades para intervenir en esos asuntos? ¿Acaso el pueblo europeo puede intervenir en los asuntos iraníes? Fíjese que nosotros viéndolo desde casa da la sensación de que este presidente la toma a usted por una especie de agente que viene a infiltrarse y a cuestionar su sistema, cuando usted es una periodista, ¿no? ¿Cuál es la sensación que...? Bueno, él repite estas frases de ¿se cree usted la abogada, la juez? Sí. Son las mismas frases que le dijo 2 años antes y a Christiane Amanpour también en la sede de Naciones Unidas cuando le preguntó por la oposición. Es decir, él repite, por cierto, siempre le da entrevistas a mujeres. Pepa Bueno, Christiane Amanpour, otra periodista de la Pepa BBC. También con velo. Sí, también, y en el mismo lugar, solo que en el jardín. Es lo que nos posibilitó a nosotros volver, la entrevista que Pepa había hecho, porque ya conocían el medio, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me encantaría repetirla. Pero la sensación que te da es que se siente agredido cuando solo está recibiendo preguntas, no está recibiendo ataques, son preguntas, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue una entrevista muy interesante. Yo no la viví de la misma manera. Hay políticos que consideran las preguntas un ataque. Sí. Y no solamente los de Teherán. No, por supuesto que no. Y las repreguntas, eso respecto a las preguntas, y las repreguntas ya les repatean. Sí, sí. Solamente una pincelada sobre el tema del velo, que sé que a usted no le gusta nada, se le fue deslizando suavemente. ¿El velo se lo aconseja algún asesor de él o usted ya iba con la lección aprendida? No, el velo es obligatorio, incluso desde el momento que sobrevuelas desde Turquía territorio iraní, es decir, las azafatas y todas las mujeres dentro del vuelo, en el momento en que estás sobrevolando ya territorio iraní, se lo ponen. Esto no es lo elijo o no. Es más, Esperanza Aguirre había estado, me parece, 1 año o 2 antes del que fuimos nosotros y se bajó del avión con el velo puesto. Es decir, esto es una norma. A mí el velo obligatorio, evidentemente, no me gusta, por un lado. Y 2, el velo se cayó. Se cayó. Yo no podía estar preocupada ni de mis tacones, ni del velo, ni de nada de lo de alrededor, ¿no? Estaba preocupada de hacer las preguntas que quería hacer. Usted empieza así y acaba así. Efectivamente, el velo se desliza. Estaba hasta despeinada ya del lío. Sí. ¿Alguna, fuera de cámara, cuando termina la entrevista, qué hace el presidente Ahmadinejad? ¿Se levanta y se va? Pues prácticamente sí. A mí me habían dicho que él no hablaba en público inglés para no hacerlo como una cesión, una concesión, pero que lo entendía. Entonces me dirigí a él y le di las gracias. No te da la mano, porque es norma también, siendo mujer. No tocan a mujeres. No tocan a las mujeres, sí. Sufrieron incluso para ponerme el micrófono allí en el palacio. Pero yo le doy las gracias, le digo, he estado viendo las entrevistas que ha hecho con otras periodistas, también muy cañeras, sonrió, se dio la vuelta y se fue. Y desapareció todo el mundo. Nos quedamos, no fui sola, fui con 2 personas del equipo de los desayunos, realizador Molina y Jesús de producción, y salimos por el palacio y ahí no había nadie. Cruzamos todos los controles de seguridad sin que nadie nos parara ni nada. ¿Ningún asesor le dijo, señora Pastor, ha estado usted demasiado incisiva? Sí. Enviaron un equipo después, un equipo del gobierno, un emisario del gobierno iraní a Televisión Española, entonces el presidente era el presidente Oliart de la cadena y le recibió amablemente y ellos se quejaron, no por el velo, se quejaron por las preguntas y por el tono. Les pareció que el tema de la oposición, la homosexualidad y las lapidaciones no era adecuado. Y Oliart les dijo, es que yo no decido lo que las periodistas preguntan en esta empresa, lo cual también me gustó. Bueno, estuvo bien por el señor Oliart y le decía que no solamente en Teherán hay políticos que consideran preguntas como si fueran ataques personales, cuando solo son preguntas, ¿no? Por ejemplo, su célebre rifirrafe con la señora Esperanza Aguirre, un cuerpo a cuerpo muy bonito que vamos a poner rápidamente. Endavant.
¿Ha hablado con el presidente Revilla, que está tan enfadado con usted, que está muy dolido también con un consejero suyo? Me parece muy bien que a usted le interese tanto lo del señor Revilla, pero creo que a los espectadores no les interesa. Bueno, no se lo hemos preguntado a cada uno, quizás si le preguntamos, no sé quién acertaría. Pues si mire, usted se equivocó su consejero. Que no voy a comentar eso, doña Ana. ¿Cómo de empezamos? ninguna de las maneras. Hay temas muy importantes en España y en el mundo para que vayamos a hablar de ese tema. Bueno, ya sabe que aquí los asuntos importantes no solo los decide usted, los decimos también aquí en esta mesa. Dígame si le gustaron los pitos del 12 de octubre. Me hace usted unas preguntas, doña Ana, que es que... Ya sé que le gustaría hacérselas a usted y respondérselas a usted, pero la mala suerte tiene que yo sea la periodista y usted la invitada. Aquest és l'esperit que a nosaltres ens agrada de la senyora Pastor. Quan l'Esperanza diu que me hace unas preguntas, ella no calla. Ella no calla, ella repregunta, efectivamente, digo, oiga, dice, aquí las preguntas las hacemos los periodistas. Ya sé que a usted le gustaría también contestarlas y hacerlas a la vez. Este espíritu es perfectamente, extraordinariamente sano en el periodismo. Se está perdiendo, se ha perdido prácticamente. Pero tiene que ver, yo creo, más con la forma de ser, ¿no? Ahora cuando te escuchaba al recoger el vídeo, mi abuela y mi propia madre siempre me decían, esta niña no calla ni debajo del agua, que es una expresión muy común, ¿no? Bueno, pues es esto un poco, una es como sale en la tele, yo soy igual en persona y como periodista, ¿no? Soy lo mismo. Bueno, es que es un invitado, yo no soy más que Esperanza Aguirre, que Zapatero, que Guerra, que Cospedal, pero tampoco soy menos. Somos iguales, ¿Es verdad que después de la entrevista usted se puso de parto? 24 horas más tarde, sí, sí. ¿Faltándole todavía un mes? Sí, sí, se adelantó un mes mi hijo y bueno, de broma decimos lo de oxitoxina porque provocó el parto Aguirre, pero yo siempre cuento que tengo muy buena relación con ella y el primer ramo de flores que entró en la habitación cuando ya había nacido mi hijo era de Esperanza Aguirre. Se ha dicho de usted que es una señora que tiene pronto, que tiene temple, que tiene oficio, que tiene dientes, que sabe morder, que sabe preguntar, pero que siempre muerde, pregunta y cornea en una misma dirección, hacia la derecha, y que en cambio a la izquierda ni la toca. A sus amigos del PSOE, a sus amigos... Sí, amigos, sí, sí. ¿Verdad? No sabía yo, mira, fíjate, Rafael Correa, voy a empezar con los de fuera, pero luego voy al territorio patrio. Rafael Correa es muy de derechas, como todo el mundo sabe. Ahmadinejad, por supuesto, es un líder conservador en muchos aspectos. Y si ya entramos aquí, Alfonso Guerra, por poner un ejemplo, José Bono o el propio Rubalcaba, que tardó un año. En las entrevistas se ve, además, como estoy embarazada en esa última que habéis puesto, se ve esa evolución, ¿no? Rubalcaba tardó un año y tuvo que venir porque estábamos en campanya electoral. Ha dicho Guerra i Bono? Guerra i Bono, sí. Efectivament, té tota la raó. La intentava punxar, però, efectivament, aquesta senyora mossega amb totes direccions. Es decir, aquello que decimos siempre aquí, disparar siempre hacia arriba, nunca al pajarito, siempre al pájaro Eso grande, y además repartiendo la leña, no siempre a la misma oveja, porque acabas cargándote la oveja, ¿no? Eso es. Bien. Guerra i Bono, Bono i Guerra, entrevistats per ella, perdó. Endavant. Veo que ha sido usted muy duro, o como queramos decirlo, con el asunto de Amaiur, los amigos de ETA, dicho. No es que he sido duro, creo que he sido exacto. Los que ayer eran miserables, hoy son miserables. Sí, pero no entramos en una valoración ética. Yo le pido una valoración de otro tipo, política y legal, no ética. Yo no voy a cambiar mis sentimientos para agradar a quien me pregunte. ¿Tendrá alguna preferencia o no? Ya sé que estos días les cuesta mucho a los dirigentes del Partido Socialista elegir entre Rubalcaba y Chacón. Usted no se da cuenta. Digo en general, no se dé por aludido todo el rato, señor Bono. Yo sería de una ¿Por qué no ingenuidad? pueden decir cuál es su preferencia, Rubalcaba o Chacón? Porque imagino que exactamente iguales no le Pues parecerán. incluso sabe por qué, porque no nos da la gana, ¿comprende? Bueno, esa es una buena respuesta, no les da la gana, pero admítanlo, que no quieren mojarse en este momento. Usted tiene que ir a una tertulia, más que a unas entrevistas de esta naturaleza, porque no me deja hablar al que entrevista. Usted es que no ve los telediarios, tiene que verse luego. Ya no lo veo en los telediarios. La imagen que da de señorita Rottenmeier. ¿Qué cree que va a hacer Zapatero? ¿Qué intuye? No tengo ni idea. Hombre, pertenece al Partido Socialista, es diputado, digo yo que algo le puede interesar de lo que vaya a pasar en este país o no. De ese país no, de ese tema estoy fuera de él. Es el presidente del gobierno, por eso digo pertenece a una este órbita país. en la que probablemente usted está muy a gusto, pero yo no estoy. Pero no tiene opinión Alfonso Guerra sobre lo que le va a pasar a su propio partido, Es que quién no va a ser estoy el en candidato. ello. No estoy en ello. Ya, pero yo le digo que se moje o no se va a mojar. Es que no quiero. El señor Guerra, que se enroca en la respuesta sobre la No me sucesión enroco, yo digo lo que pienso. No, me ha dicho que no va a hablar, eso no es decirme lo que piensa. Bono impertinente, Guerra displicente.
Bono le dice, usted es una señorita Rottenmeier, usted tendría que estar presentando no sé qué, un programa de cocina o alguna barbaridad que le dice, ¿verdad? O una tertulita, ¿qué es esto de no sé qué? Y Guerra, con esa actitud. Casi ni me miraba, Guerra, fue muy curioso, sí, porque no sé para qué vino. Si todo le incomodaba tanto, ¿para qué vino? Si no quería hablar de nada o quería elegir los temas. Estos días he visto una entrevista en la CNN, en la cadena en la que estoy ahora, con una periodista que hace un programa también por la mañana, que se llama Soledad O'Brien, que entrevistaba a un republicano muy defensor, lógicamente, de Romney, del candidato, y a cada pregunta que ella trataba de hacer, el otro respondía: a usted le han llamado de la Casa Blanca porque usted es de Obama. Y claro, la periodista solo trataba de hacer la pregunta, pero allí, a diferencia de aquí, la noticia es que el político haga eso, no que la periodista intente hacer su pregunta. Allí la noticia es el político, no se pone el foco en lo que yo entiendo que es el lado contrario, ¿no? Yo no tengo que ser noticia por nada. La senyora Ana Pastor, ho dèiem al començar aquesta conversa, ha sigut cessada a Televisió Espanyola, ara ha aterrat o aterrará. ¿Cuándo empieza usted en la CNN? Ya ha empezado, estamos gestionando ya entrevistas, pero en función de los personajes hay que esperar un poco. Va a ser cesada. A nosotros nos da la impresión que quizá la gota detonante de los nuevos directivos de Televisión Española que ha mandado el gobierno de Rajoy a que tomen posesión, los señores, ¿cómo se llama? Julio Somoano y compañía. Yo creo que el detonante podría venir de una entrevista con Dolores de Cospedal. Nos da la sensación. Yo no estoy de acuerdo ahí. Por varias... Pero le diré por qué. Ahora la pasamos rápidamente. Okay. Con doña Espe Aguirre, con Esperanza, hay un cuerpo a cuerpo, si me apura usted, hasta sano. Ella en su postura de caverna de la derecha, usted en su postura de periodista inquisitiva. Bien. En el caso de la señora Cospedal, ese trozo que le sacaré no es ya una postura personal, es el concepto de lo que tiene que ser la televisión pública. Y ahí es donde usted tiene que salir a defender un concepto mientras ella intenta borrar. Andaban. En el ámbito de la información, al menos, no se ve la imparcialidad que debería tener una televisión pública como Televisión Española. No está siendo, desde el punto de vista informativo, una televisión pública imparcial como debería ser. Nos preguntamos cuál es el modelo informativo que propone el PP, es decir, cuando gobiernen, como dicen las encuestas, ¿qué tipo de televisión pública quieren? Pues mire usted, una televisión pública imparcial. ¿Pero cuál es el modelo? Es decir, Telemadrid, Canal Nou... La televisión pública nacional debería presumir de al menos sus servicios informativos ser de una objetividad meridiana. Quiero que sepa que es un orgullo para los trabajadores, o por lo menos para mí lo es, y para otros muchos, trabajar en esta etapa de libertad. Pero no confunda usted su opinión personal con lo que puede decir un partido político en representación No. de ese Dios me libre, político. yo aquí solo me represento a mí misma, pero las encuestas y todos los premios que han recibido estos informativos no dicen que sea como otras épocas, por cierto, del Partido Popular, pero también del Partido Socialista. También Fantástico el momento que dice, no, dice la señora Cospedal, una televisión imparcial, y usted le repregunta, la repregunta de la Pastor, tremenda. Diu, imparcial como Canal Nou, como Telemadrid. Claro, yo creo que desde el momento en el que los ciudadanos pagan la televisión pública tienen derecho a opinar, a saber también qué tipo de televisión proponen unos y otros, ¿no? Hemos visto cuáles se han propuesto durante todo este tiempo y cuando el Partido Popular se veía que podía ganar las elecciones, también tenía derecho a explicar su modelo. Era lo que yo trataba de saber. Por cierto, yo no saqué el tema. Fue uno de los tertulianos, de los periodistas en la mesa, Miguel Ángel Liso, quien le preguntó libremente, porque yo, insisto, jamás le digo lo que tienen que hacer a los periodistas que están en la mesa, y ya está. Y yo decía que no marcó eso lo que ocurrió después, por dos razones. Una, porque Cospedal, una semana después, cerró la campaña electoral, que para un político es lo más importante que hay, en los desayunos. Ganó las elecciones el domingo y el lunes volvió a los desayunos. Es decir, hablamos en muy pocas semanas 3 veces. Pero además es que si la decisión era cambiar el modelo o no en función de las negociaciones con el PSOE, se tomaba muy al margen de Ana Pastor, que era una pieza muy pequeña, ¿no? Aquí la decisión importante yo creo que es cambiar el modelo, pasas de uno consensuado a uno que no lo es, y 2, los informativos los capitanea Fran Llorente en ese momento. Y ya está, una vez que tú cesas a Fran Llorente, pues ya las cosas son diferentes, ¿no? Sí, pero también interesa a las personas que hay por debajo del jefe de informativos que sean maleables.
Por ejemplo, ¿usted hubiera aceptado presentar un informativo en donde la noticia del día, que eran 1,5 millones de personas, fuera al lugar número 20 o número 15? Bueno, yo creo que ahí ¿Usted lo hubiera hecho? Ellos han rectificado, no por una razón, porque yo decido lo que leo y lo que no. Yo dirigía los desayunos, por tanto, asumían los aciertos y los errores. No se los achacaba a nadie. Yo discutía con Fran Llorente sobre muchas cosas, pero la última palabra una vez que empieza el directo, y tú lo sabes, es esa. Es la persona que está dando la cara. Por tanto, a mí nadie me hubiera dicho con esto abres o con esto no, porque jamás me ocurrió en los años en los que yo he trabajado para Fran. Parece que las cosas han cambiado. ¿Cómo ve usted ahora Televisión Española? ¿El plan es adelgazarla? No lo sé, eso es un plan político. Yo lo poco que veo, porque veo a ratos, en el caso que me mencionabas de la Diada, se ha rectificado, ¿no? Creo que incluso se ha cambiado a la persona que estaba al mando de ese telediario, ¿no? Yo comparto con mucha gente que está allí un montón de cosas, llevan trabajando muchos años, yo he aprendido de muchos de ellos y yo quiero una televisión pública fuerte. Da igual el nombre que le pongamos a la persona que lo dirige, lo que quiero es que crea en esa televisión, que la Hay pagamos quien todos. opina, es usted muy ingenua en el fondo. Sí, bueno, hasta el último minuto pensé que no me cesarían hasta que sonó el teléfono, o sea que probablemente lo sea, pero sí que creo que este país se merece una muy buena televisión pública y lo hemos visto durante esta etapa, ¿no? Hay ciertos gobernantes que consideran que la televisión pública es un gasto carísimo, que es mucho más barato colonizar cadenas privadas. Yo afortunadamente solo soy periodista, no soy política, pero si tengo que elegir entre... Es un debate que hubo, pensiones o televisión pública, hace no mucho, 6 meses, hubo dirigentes políticos que mencionaron o compararon, ¿no?, las pensiones con esto. Claro. Una televisión pública fuerte, potente, en la que cualquiera puede haberse representado y no agredido, yo creo que es importante. ¿Cuándo lo vemos en CNN? Pues en breve, yo creo que quizá en menos de 2 semanas ya estaremos... ¿Con una entrevista? Con una entrevista, sí, es lo que me han pedido. ¿Nivel internacional? Sí. Ana bueno, Pastor. tenemos personajes aquí que tienen nivel internacional, ¿eh? Sí, pero usted saliendo al mundo, ¿no? Bueno, la seguiremos con la misma pasión que la hemos seguido en todos sus lugares, en Televisión Espanyola, en 59 segundos, en los desayunos. Dona gust parlar amb periodistas de dalt a baix, aquella señora que empezó en 59 segundos y parecía que solo tenía que ser un florero, mirando cómo subían y bajaban los micrófonos, y que al final ha demostrado, en muy poco tiempo, una categoría importante. Gràcies por estar aquí. Muchísimas gracias. Recordeu, Telemonegal any 10, divendres a les 10:10. Sisplau, passeu la veu. Gràcies, fins al proper divendres. Moltes gràcies. Sense tu, tampoc tindríem aquesta entrevista. Gran Via 2 t'ofereix aquest espai.